Hola, soy Eduardo de Árboles de Justicia 613. Te doy la bienvenida a nuestro podcast, en el cual encontrarás mensajes que traerán gozo y alegría a tu vida. Y quiero invitarte a que escuches y disfrutes el mensaje de hoy. Buenas noches, qué gusto saludarles, qué gusto estar aquí con ustedes una vez más. De verdad es un gozo poder participar como siempre, ¿verdad? Bueno, cuando nos dan esta oportunidad de poder hablarles de esta palabra. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por todo lo que a cada momento el Señor está haciendo en cada uno de ustedes. Y hoy nos gozamos, ¿verdad? Porque pues bueno, podemos hablar de un concepto que es muy especial, pero más que concepto, hoy se vuelve una realidad en cada uno de nosotros, ¿verdad? El tema que hoy vamos a hablar se llama la vida que nosotros festejamos, ¿ok? La vida que nosotros festejamos. Y en este caso un subtítulo es vida y muerte, perdón, vida y no muerte. Entonces esta parte tiene que quedar muy clara hoy en esta noche en tu corazón, porque nosotros somos precisamente mensajeros de vida, somos luz, y donde ahí está la luz no puede haber oscuridad. Entonces en ese sentido, ¿verdad? Yo espero que la palabra, ¿verdad?, permee tu vida, tu corazón, tu espíritu, para que de esta manera podemos recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y como una paráfrasis del mensaje, ¿verdad?, que es la vida que nosotros festejamos, vida y no muerte, celebremos la vida, porque al final de cuentas de eso se trata. Tenemos una vida que es Cristo en cada uno de nosotros, y por esa vida es que nosotros vivimos, nos movemos y somos. Entonces celebremos la vida en todo momento, dejemos que esa vida que es Cristo en nosotros fluya con toda libertad, y de esta manera Él cumpla su propósito en mí. Pero antes de eso, como siempre, ¿verdad?, te quiero pedir de favor, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro amado Dios que manifieste lo que ya está en nosotros, espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento del Cristo vivo, que está aquí, que está en mí, que está en ti, que está en cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor, revélame esa vida en nuestros corazones, mi Dios, para que tu nombre sea glorificado. Gracias, precioso Dios. Entonces oremos, si me lo permites. Vamos a orar. Amado Dios, tuya es la gloria y la honra, la alabanza, la adoración. Gracias en esta noche, Señor, por tu presencia manifiesta en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque esa presencia, al manifestarse en nuestras vidas, nos inunda de paz, de gozo, de alegría, nos inunda de tantas cosas buenas que tú tienes para nosotros, mi Dios. Gracias. Pero hoy, como siempre, queremos pedirte la oración del apóstol Pablo, en la cual dice que espíritu de revelación y de sabiduría nos sean dados. Ya nos han sido dados, pero queremos que se manifieste, precioso Dios. Queremos pedirte que esa revelación de tu Espíritu Santo se revele a mi espíritu y que nos haga ver realmente todas aquellas cosas que en Cristo Jesús ya tenemos. Revélanos esta palabra, revélanos la vida, revela tu vida a mi vida, para que de esta manera, Señor, tú puedas ser glorificado en cada uno de nosotros. Gracias, porque sabemos que así es. El Espíritu Santo vive en mí y Él nos lleva a toda verdad. Hoy guíanos a toda verdad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. La gloria y la alabanza sean para ti, hermoso Dios. Amén, amén, amén. Pues gloria a Dios nuevamente por lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Y hablando de esta parte de celebrar la vida, hay un texto, es un texto de la ley, es un texto del Antiguo Testamento, pero me gustaría tocarlo y quise tocarlo porque habla ciertas cosas que son muy importantes, y es Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30:19. Yo espero que estés anotando, ¿verdad? Les decía que me agradó mucho que el hermano toma nota exacta de lo que uno predica, me gustó mucho. Y en este caso, ¿verdad?, Deuteronomio 30:19 dice lo siguiente: a los cielos y a la tierra llamo, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Déjame leerlo una vez más, por favor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aunque este texto está hablando muy claramente, ¿verdad?, de lo que era la ley dice que es un ministerio de muerte, y eso es porque la ley manifiesta el pecado, y el pecado usted sabe que trae precisamente esa muerte. Y el Señor también le estaba poniendo de alguna manera la gracia delante de ellos. Y a ver, yo quiero que por un momento, ¿verdad?, tú pienses, dejemos de pensar en alguna cosa que está por allá afuera y demás.
¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Si hoy literalmente Dios estuviera delante de ti, hoy lo está de hecho a través de su palabra, y Él te dijera, te pongo la vida y te pongo la muerte, ¿cuál escoges? Y yo creo que no se necesitaría mucha sabiduría para saber que lo que escogeríamos pues sería, en este caso, ¿verdad? La vida. Pero fíjate qué tremendo, a mí me llama mucho la atención, como dice el Señor, te estoy poniendo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y yo quiero pensar, y lo he dicho en alguna ocasión aquí también, cómo el pueblo de Israel pudiera decir, ¿qué escogemos? ¿La vida o la muerte? Y pareciera nuevamente algo tan sencillo, ¿verdad? Y el Señor dice, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, ¿cómo es posible que algo que parece tan simple, que parece algo que no tiene que tener el mayor problema, pero en este caso, ¿verdad? Hasta el Señor tiene que decirles, escoge la vida, porque estaba, ¿qué escojo? De ti, Marín, de Doping, la vida, la muerte, la vida, la muerte. Escoge la vida, escoge la bendición, para que vivas tú y viva tu descendencia. Y esa es también otra cosa que nosotros necesitamos entender. Todo acto, toda cosa que hacemos, ¿verdad? Hoy en día va a repercutir en nuestras generaciones y necesitamos ser muy conscientes precisamente de esa parte. Entonces el punto aquí es, escoge la vida, escoge la vida. Por eso decíamos al principio, celebra la vida, pero para poder celebrarla necesitamos precisamente escogerla. Aunque parezca, nuevamente te decía, algo tan sencillo y decir, ok, yo escojo la vida, seamos sinceros, ¿cómo vivimos el día a día? Vivimos con tanta opresión, a veces metidos en alguna situación de pecado, ¿verdad? Que sabemos que lo único que hace es hacernos que erremos al blanco, que erremos del destino profético que Dios tiene para nosotros, con tanta amargura, con tanto odio, con tanto resentimiento. O sea, pareciera que estamos viviendo, pero no vivimos y seguimos como cuando antes de que nos encontrara Cristo, como muertos vivientes, viviendo, más bien diciendo que vivimos, pero realmente pareciera que es un sobrevivir en todo esto que hacemos, ¿verdad? Entonces nuevamente escoge la vida. Bueno, quisiera dar una pequeña introducción en ese sentido de lo que precisamente se celebra en estos días. Ya sabemos que estamos con el Día de Muertos y todo, y ahora ya, olvídense, ya se hicieron más celebraciones, ¿verdad? Estaba viendo, y que de repente tienen hasta su belleza, si tú quieres, ¿verdad? Estaba viendo que, bueno, en México ya se hizo ahí precisamente un desfile de zombies, luego un desfile de muerte, luego el desfile de los alebrijes, o sea, todo, ¿verdad? Todo y siempre bajo el contexto precisamente de la muerte. Bueno, y todo se hace con el pretexto de lo cultural. Hoy si tú hablas un poquito en contra de esas cosas, te van a atacar, que son nuestras tradiciones, es nuestra cultura y debemos de poder defenderlas, aunque realmente incluso muchas veces ni siquiera las estamos defendiendo, y hoy te voy a explicar por qué. Precisamente de las cosas que se celebran más fuerte en esos días precisamente es el Día de Muertos y el Día de Halloween. El Día de Muertos, el Día de Halloween es el 31 de octubre y el Día de Muertos se celebra 1 y 2 porque se supone que el día 1 es para los muertos pequeñitos y el día 2 para los muertos grandes. Así es la cultura, ¿verdad? La tradición. El Día de Muertos va más enfocado a lo que es la cultura mexicana y el Halloween es parte de la cultura de Estados Unidos, que ya, o sea, ya se perdió totalmente y se está haciendo una mezcolanza precisamente en la cultura mexicana. Entonces vuelvo a lo mismo, se supone que estamos defendiendo tradiciones y demás y lo único que estamos haciendo es de repente hacer un sincretismo de tantas cosas, porque esta celebración de muertos es una combinación, un sincretismo, así, pero esa combinación, esa palabra sincretismo, búscala incluso qué significa, pero es una mezcla entre lo pagano y lo religioso. Entonces, siempre el pueblo católico, que de ahí vienen muchas de esas tradiciones, pues tratando de llevar la palabra, tratando de hablar de Dios a los pueblos de ese tiempo, ¿verdad? Pues permitían que a veces se mezclaran ahí ciertas cosas, o los mismos los pueblos que vivían en esa época, pues para que no se enojaran, ¿verdad? Esos sacerdotes y demás, mezclaban o tapaban, le daban un brochazo a eso pagano con tintes cristianos. Y de ahí es precisamente que comienza ese secretismo, te decía, y pues bueno, así es como estamos viviendo mucho de eso. Ahora, déjame también hablarte una cosa más. Si se tratara de que guardáramos la cultura, como te decía, pues sería entonces guardar esa parte, ¿verdad? De las ofrendas y ese tipo de cositas que ya incluso se está hasta perdiendo, si eso fuera, ¿verdad? Si eso fuera lo correcto. Ahora, el día de Halloween tiene un poquito más de contexto, todavía mucho más pagano, viene de culturas allá nórdicas y demás. Y la idea, fíjate esto, la idea es que se supone que los espíritus demoníacos
iban en ese día a pasar a las casas y normalmente lo que se tenía que hacer para que no, más bien lo que iban a hacer esos espíritus es que se iban a llevar una de las almas, normalmente una alma virgen y demás. Entonces lo que hacían en esas culturas es una calabaza, ¿te suena? Y le hacían figuras y le ponían una vela en el interior y demás, y todo eso que se supone que se ponía fuera de las casas para ahuyentar a los demonios. En la cultura del pueblo de Estados Unidos, que eso vino de Europa, bueno, lo que se hizo es que incluso sectas satánicas, así literalmente, empezaron a tomarlo como parte también de su cultura, ¿verdad? De su contexto religioso satánico que ellos tienen, y en el cual incluso dicen ellos que se celebra el 31 de octubre, es el cumpleaños, ¿verdad? O se celebra a Lucifer. Entonces, como te darás cuenta, en los contextos que hay atrás de todo este tipo de cosas no son inocentes, no son tan sencillos como nosotros pudiéramos creer. Pero bueno, antes de entrar de lleno a eso, al final si vemos todo eso no es otra cosa que precisamente solamente un movimiento hacia lo que es la parte de la parte económica. Todo, la Navidad, San Valentín, Día de Muertos, todo va enfocado, ¿verdad?, a precisamente una comercialización. Por eso comercializan. Es el día que más se venden máscaras, es el día que más se venden las frutas. Entonces todo esto, dicen ellos, está moviendo la economía, pero atrás de todo esto hay muchísimas cosas. Y estaba viendo, por ejemplo, lo de la flor de cempasúchil hace algunos años, 1 o 2 años atrás, decían, ya la flor de cempasúchil nadie la compra, ya los productores, pues bueno, están viendo qué van a hacer. Y entonces, como todo esto a la vez, les decía, es todo un sistema. Entonces empezaron a hacer, si se fijan, ahora ya el cempasúchil se habla por todas partes, ya está hasta medicinal, ya cura no sé cuántas cosas, ¿verdad? Y cosas que antes ni siquiera se decían. Entonces, todo eso te lo estoy diciendo simple y sencillamente, ¿verdad?, para que tú veas que atrás de esto hay más intereses de lo que nosotros vemos a simple vista. A veces nosotros somos como muy inocentes y como que queremos santificarlo, ¿verdad? O sea, decimos, aunque sea malo, pero yo soy cristiano y entonces yo lo santifico. No es así tan de esa forma como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor tú tienes una pregunta en tu corazón en este momento y podrías estar diciendo, ¿a poco tiene algo de malo hacer ofrendas? ¿A poco tiene algo de malo vestirte de monstruos? ¿Acaso no es eso algo inocente cuando vemos a un bebito, ¿verdad?, ahí vestido de Drácula, y vestido de momia, y vestido del personaje de monstruo que salió en la película tal? Entonces, la pregunta es, ¿realmente es eso algo inocente? Antes de contestarte yo esa parte, ¿verdad?, una pregunta más, ¿verdad? ¿Acaso no nada más es, pues, vestir a mi niño así para entrar dentro de la onda que todos están haciendo, ¿verdad?, para que mi hijo vaya y pida dulces? ¿A poco tiene algo de malo vestir así mi bebé? Entonces, eso incluso tú lo tienes que contestar, no te lo voy a contestar yo. Pero primero que nada quiero que vean que precisamente en el reino hay una lucha de sistemas, y hay una lucha entre el reino de Dios y la potestad de las tinieblas. Entonces, en este caso, literalmente, ¿verdad?, dice la Escritura que el mundo yace en poder del maligno. Y luchamos contra un sistema anticristo, un sistema ante Dios. A ver, yo te pregunto, a ver, sinceramente, a ver, yo quiero que por un momentito, incluso los que tienen niños, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tú vistieras, por ejemplo, en este día, a tu pequeño de ángel, o que lo vistieras de Jesús? Te aseguro así literalmente que toda la gente se te iba a venir encima. ¿Y por qué? Y esto, porque nada más tantito hablamos de Cristo, inmediatamente se nos viene el mundo encima y somos, aparte de decirnos religiosos, ¿verdad? Se me fue la palabra. Ay, se me fue. Somos fanáticos. Te iba a decir como en el fútbol, pero bueno, se es fanático de mil cosas y nos tachen de fanáticos y nos tachen de tantas cosas. Yo les digo, en el caso nuestro, incluso mis hijos cuando en la escuela tenían que hacer algo así, mejor no iban. Si tenían que aportar algo, lo aportaban, ¿verdad? Pero ese día no participaban, porque así que teníamos la convicción de que debería de ser. Pero entonces estamos en un sistema anticristo, estamos en un sistema ante Dios. Tú ves cómo la gente, tantito hablas de Dios y se te viene encima. Y eso no existe, y eso no sé qué. Y empiezan a decirte un montón de tonteras, ¿verdad? Y pues bueno, la idea no es que usted tenga, y eso sí quiero aclarar, no es que tú tengas una mentalidad de demonio, donde ahora vamos a ver demonios en todas partes, aunque sí tiene atrás de eso un contexto pagano y un contexto espiritual, ¿verdad?, en el reino de las tinieblas.
Pues bueno, yo no quiero que tú tengas una mentalidad de demonio, yo quiero que tú tengas una mentalidad de dominio, una mentalidad que precisamente vamos a pasar a nuestras generaciones. Y es ahí donde está el secreto de lo que queremos hablar en esta noche y de lo que tú vas a tener que decidir en tu propia vida. ¿Qué cosa le vas a transmitir? Porque eso se trata de transmitir de generación en generación. Lo que tú les enseñes a tus hijos, ellos van a enseñar a sus hijos, a tus nietos, bisnietos, etc. ¿Qué es lo que tú les vas a dejar a tus hijos? ¿Una cultura, una tradición humana o una cultura de reino? Y es ahí precisamente lo que tú tienes que definir en esta noche, ¿ok? Entonces no se trata de prohibirles qué hacer o qué no hacer, sino se trata de que tú les des los principios del reino que precisamente les den una convicción, principios del reino que les den una convicción, donde ellos decidan si van a hacer esto o no lo van a hacer. Porque la prohibición, acuérdate que entre más prohíbas, pareciera que es como que avivas el fuego, ¿verdad? Y más lo quieren hacer. Entonces aquí se trata de tener convicciones a través de los principios de la palabra, a través de lo que tú estás aprendiendo precisamente del reino. Y yo algo que quiero recordarles antes que cualquier otra cosa, que usted es un hijo maduro y entendido. ¿En qué? En los asuntos del reino. Entonces esas cosas ni siquiera las deberíamos estar tratando, por decirlo así. Aunque, y te decía, si quisiéramos ley, pudiéramos decirte un montón de cosas de lo que dice la Biblia de por qué no deberíamos de dar culto a los muertos y cosas así por el estilo. Porque también aquí es algo tremendísimo. Esto que parece tan sencillo, ya incluso, ¿verdad?, repercutió en que incluso hoy existe una secta que es el culto a la muerte, ¿verdad? Dicen a la Santa Muerte. Y dentro, fíjate que una de las cosas que dicen dentro de, yo no sé si has visto unas oraciones que luego venden así en la calle y demás, dice, oh tú Santa Muerte, o tú amadísima, quién sé cómo, dicen una cosa así rara. Ah, y eso sí, si tú te encuentras a una persona así y tú le hablas en contra de eso y le hablas de Dios, es casi capaz de aventársete y golpearte y si no hasta matarte. Porque son personas ahí sí muy fanáticas en cuanto a lo que han aprendido en ese sentido, y ellos saben perfectamente que es algo totalmente espiritual. O sea, ellos tienen más fe a veces en eso que nosotros en Dios, y eso de verdad es sumamente sorprendente. Y te decía, dice esa letanía, esa oración, dice, oh tu Santa Muerte, que venciste a la cruz, que venciste a Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Fíjate lo que está diciendo, que venciste a Jesucristo en la cruz del Calvario. En otras palabras, lo que está diciendo es que la muerte venció la vida. O sea, ellos se quedan solamente con ese punto, ¿verdad?, de que Cristo murió. Y entonces dice, ¿quién es más fuerte? Pues la muerte. Y ahí lo voy a dejar en este momento. Entonces, dentro de esta parte que te decía yo de que eres un hijo maduro y entendido, aquí no se trata de prohibirte o no prohibirte, y ni tampoco se trata de que tú le prohíbas algo a tus hijos. Dice la Escritura, todo me es lícito, ¿verdad? Entonces tú puedes decir, ok, entonces en gracia yo puedo hacer lo que quiera, puedo salir a vestir a mi hijo de esto, de aquello, sí, si tú quieres, sí, pero sabiendo que siempre lo que yo siembro, eso va a cosechar. Muchas veces, muchos papás luego me llaman y hermano, puede venir, liberar a mi hijo, no, no puede dormir y demás, y empiezas a escarbar y dices tú, es que los padres son tan pasivos en ese sentido, permiten tantas cosas con tal de que no los vean nuevamente como fanáticos, con tal de que los hijos no se enojen, con tal de entrarle a la onda. Y entonces ahí tenemos las consecuencias, ¿verdad? Lo que siembras vas a cosechar, no podemos negar eso. No es un castigo de Dios, solamente estamos cosechando lo que nosotros hemos sembrado. Entonces sí, efectivamente, dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré de dominar de ninguna cosa. Entonces esa es la parte que necesitamos entender. Entonces, nuevamente recordemos que es una lucha en el espíritu. O sea, yo soy un espíritu y tengo que ver las cosas de manera espiritual. No puedo tratar de ver las cosas, o sea, bajarme al nivel mundo, porque me estoy rebajando en ese sentido. Yo soy un ser espiritual y como espíritu soy uno con Dios en Cristo. Entonces, no me puedo rebajar a tratar de argumentar de humano a humano el por qué sí o por qué no. Simple y sencillamente es algo espiritual y tú le tienes que tomar la decisión desde tu espíritu. Entonces, independientemente de todo eso, ¿verdad?, que es el contexto de lo que estamos viviendo en este momento, nosotros celebramos en todo momento la vida, ¿verdad? Y por lo tanto, no podemos nosotros avalar ninguna cosa que sea pro muerte, incluso en este caso, por ejemplo, el aborto. ¿Okay? El aborto es pro muerte y no importa que te den los argumentos que sean, nosotros somos pro vida, ¿verdad? Porque Cristo es la vida y esa vida vive en mí y vive en todo ser humano desde el momento de la concepción, etc. No voy a hablar de otra cosa más que eso. Bueno, entonces necesitamos empezar a celebrar la vida en todo momento y
si no hemos entendido que la vida está en mí, ¿verdad? Y estamos hablando de una vida bios, una vida natural, pero también una vida zoe, una vida sobrenatural, y que ninguna de las dos estoy haciendo, entonces ahí es donde yo tengo problemas. Estoy bien preocupado por cómo celebrar la muerte. Porque déjenme decirles que nuestro país es uno de los únicos países en el mundo que precisamente celebra la muerte a ese nivel como lo hacemos, y cada día es mucho mayor, ¿verdad? Por una película ahora ya se hacen los desfiles allá en México. Antes cosas ni se hacían, como que, ay, ¿por qué no se nos había ocurrido, verdad? Bueno, así es el contexto. Preferimos celebrar la muerte, aunque tiene también su porqué. Supuestamente es que nosotros no tememos la muerte, tememos, vemos la muerte como algo bueno. Y así, de esa parte te la acepto, por algo que yo te voy a decir en un momento más. Entonces, la parte principal aquí es, necesitamos celebrar la vida. Y cómo en cada acto de nuestra existencia, dejar el pasado, dejar de estar esperando a ver qué va a pasar en el futuro, y disfrutar el día a día que Dios me ha dado. Bueno, dice la Escritura, si mal no recuerdo, no anoté el texto, es Romanos 5:14, 5:17, algo así. Tú lo vas a recordar, lo digo muy seguido. Dice, si por uno solo reinó la muerte, ¿verdad? En este caso ya sabemos que por Adán la vida estaba aquí cuando Dios diseñó el huerto del Edén, y todo lo que estaba, le dio vida a las plantas, le dio vida a los animales, le dio vida a Adán con el polvo, sacó la costilla y le dio vida a Eva. Todo lo que Dios hizo precisamente fue dándoles vida. Entonces, pero desafortunadamente ya sabemos que por la desobediencia, en este caso, reinó la muerte. Pero dice la Escritura, si por uno solo reinó la muerte, mucho más, fíjate lo que dice, reinarán, no dice reinará, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces escucha esto, desde el momento que Adán desobedece, Adán y Eva desobedecen, reina la muerte sobre el planeta. De hecho, antes no había muerte sobre el planeta, y en ese momento entonces empezó a morir, y todo lo que había alrededor también empezó a morir. Entonces, aquí, ¿qué era lo que estaba pasando? La muerte estaba reinando. Pero hoy dice en este caso, que vino uno, Jesucristo, ¿verdad? Y Él está reinando en y a través de ti y a través de mí. ¿Y cómo vamos a reinar? Simple y sencillamente de esa manera, con la vida, dejando que la vida que está en nosotros se manifieste, ¿verdad? Dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por si usted no sabía, o por si usted no quería, o por si usted estaba haciendo oídos sordos, ¿a quién se le fue dada la gracia y el don de la justicia? A usted y a mí. Y se nos fue dado precisamente para manifestar esa gracia, y esa gracia es la vida de Dios en nosotros. Entonces, de esta manera permitimos que reine Cristo, que reine la vida a nuestro alrededor. Y entre más nosotros permitimos que la vida fluya en y a través de nosotros, hacemos retroceder al reino, en este caso a la potestad de las tinieblas, que es también la potestad de las muertes. Porque en este caso, donde la muerte está, hay corrupción. Literalmente, ¿verdad? Por eso es que cuando decimos de una corrupción social, ¿verdad? Entre menos luz hay, entre menos vida hay, la corrupción social también va avanzando. Y eso es por causa de que los que tienen la abundancia de la gracia y el don de la justicia prefieren ser parte de eso en lugar de ser portadores de la vida que ya está en ellos. Yo les decía hace rato, si quieren ley, pues bueno, hay muchos versículos en ese sentido, ¿verdad? De por qué no sería correcto vivir en ese mundo de oscuridad, en ese mundo de las tinieblas, en el mundo de la muerte. Pero yo te recuerdo que no estás bajo la ley, no te tengo que dar leyes, no te tengo que decir, no, sí, no, usted está bajo la gracia. Así que dice la Escritura que aunque reinó la muerte por Adán, ahora reina la vida por Cristo, pero ahora reina la vida que es Cristo, es lo que quería expresar. Entonces hoy reina la vida, y entre más propaguemos esa vida es a Cristo, esa vida va a reinar y se va a manifestar. Usted ve una planta inmediatamente cuando empieza a secarse sus hojas y demás, es porque hay muerte ahí que está avanzando. Pero inmediatamente también si le echas agua o la cuidas y demás, esa vida va a empezar a tomar posesión y la muerte va a retroceder. Entonces eso es lo que usted tiene que entender. ¿Y por qué no podemos, entonces, ya te había dicho que por eso no podemos apoyar movimientos pro aborto y demás, porque nosotros somos pro vida, y dejemos que esa vida siga creciendo en la vida de cada persona, aún en las jovencitas que lo necesitan en ese sentido. Ahora, necesitamos ver un poquito, ¿verdad? ¿Qué es esto a lo que tanto le tememos? ¿Qué es la muerte? ¿Verdad? Si lo vemos conforme el mundo, para el mundo, aunque lo ven así con risas, jijiji, jajaja,
Todo mundo le teme a la muerte, ¿verdad? Porque sentimos que la muerte es el final y queremos seguirnos como atando, agarrando fuertemente, ¿verdad? Afianzando fuertemente precisamente a esa vida, aunque sea una vida bios, aunque sea una vida vacía, aunque sea una vida en la cual a veces es sin sentido. Por eso decía que pareciera que vivimos, pero no vivimos, somos muertos vivientes. Pero ¿cómo se aferra la gente precisamente a ese tipo de vida, a esa vida bios? Y en el caso nuestro no debe de ser así, porque dice el apóstol Pablo, y usted como hijo maduro y entendido, entiende esto perfectamente. Para mí el vivir es Cristo. Por eso, si lo parafraseamos, para mí el vivir es la vida, ¿verdad? Si quisiéramos parafrasearlo de alguna forma. Para mí el vivir es Cristo, y dice, y usted sabe lo que sigue, y el morir es ganancia. Fíjate lo que está diciendo. Para mí el vivir es Cristo. Estoy viviendo por Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Todo el tiempo lo decimos. Pero el morir es ganancia. ¿Cómo? Si para el mundo morir es lo último, es pérdida total. Decimos, es que lamento su pérdida. Sí, porque los de allá afuera precisamente así es como lo ven. Pero usted no es del mundo. Usted está en el mundo, ¿verdad? Pero usted es en Dios y vive en Dios. En Él vivimos, nos movemos y somos. Para que tú me puedas entender un poquito, para que yo me pueda dar a entender, vamos a ver un texto. Ahí sí me gustaría que por favor vaya a su Biblia. Si la tiene sería genial, y si no, pues ponga mucha atención. En 1 Corintios 15, léase todo el 15 cuando pueda, pero ahorita vamos a leer solamente del versículo 51 al 57, por favor. 1 Corintios 15, 51, 57. Dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Ahí me voy a detener tantito, porque hay varias cosas aquí. Siempre esto cuando lo escuchamos decimos de un rapto y de una cosa así por el estilo, ¿verdad? Pero yo quiero que entiendas esta parte. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esa transformación ya ocurrió. No crees que va a ocurrir en el futuro. No crees que va a sonar una trompeta y entonces tú serás transformado. Tú ya fuiste transformado, ¿verdad? Si hubo una trompeta que sonó fue en el momento que Cristo resucitó, y entonces nosotros fuimos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí entiendes eso? O sea, tú parpadeas y ¡pum! Ya fuiste transformado. Tú escuchas el mensaje del Evangelio y fuiste transformado en tu espíritu inmediatamente. Así que ahora tú eres una nueva criatura. Ahora tú tienes un espíritu vivo. ¿Y qué crees? Ese espíritu nunca jamás morirá. Es la buena noticia, ¿verdad? Por eso dice, pero hablando aún de una forma física, sabemos que aunque lleguemos a morir físicamente hablando, usted vive para siempre en Cristo, y llegará un momento, en el momento donde los muertos, dice, serán resucitados. Pero dice, fíjate lo que dice aquí, serán resucitados incorruptibles. Otra vez, hace rato hablábamos que cuando está la muerte hay corrupción, ¿verdad? Tú ves, te decía, una planta, inmediatamente se ve cuando está muriendo. La carne, usted la deja y empieza a oler mal. ¿Por qué? Porque se está ya necrosando, ya la muerte está avanzando cada vez más, ¿verdad? Hay muchas cosas de cómo lo que comemos, dice que comemos cadáver. Pero en ese sentido sí pareciera que sí, cuando dejamos, ¿verdad? Que entonces esa corrupción avance. Entonces cuando huele esas cosas, pues bueno, ¿qué significa? Que la corrupción está avanzando. Pero dice que aquí los muertos serán resucitados incorruptibles. Que esto que era corruptible ya no lo será. Fíjese, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de inmortalidad. Lo corruptible se vista de inmortalidad. Y en este caso, ¿qué es inmortal? Literalmente es que no, ausencia de muerte, ¿verdad? Inmortal es que no va a morir. Entonces, esto corruptible, esto mortal, se vestirá de incorrupción y de inmortalidad. En el espíritu ya lo es. Pero llegará un momento donde eso del espíritu va a salir hacia el exterior, y aún este cuerpo mortal, este cuerpo corruptible, se vestirá de incorrupción y será inmortal para siempre. Fíjate, y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Fíjate, vamos a desglosar un poquito este versículo.
Sorbidas la muerte en victoria. Si literalmente es quitar, es absorbida, es lo que está diciendo, ¿verdad? Cuando Cristo muere en la cruz, te recuerda un poquito lo que te estaba diciendo de esa oración a la muerte, que dice, oh muerte que venciste a Jesucristo en la cruz del Calvario. Es lo que el concepto que ve el mundo, eso es el concepto que ellos quieren verlo así. Pero ¿en qué momento lo venció? Aparentemente podría haber dicho cuando él dijo consumado es y cayó, ¿verdad? Aparentemente podía haber dicho que lo había vencido. Yo siempre me acuerdo de una película, creo que se llama El Campeón, que es de hace mucho tiempo, si lo puedes buscar ahí en internet, yo creo que sería bueno. Y bueno, de lo que habla es una parodia, ¿verdad? Ahí de lo que podría pasar. Y entonces es como si Jesús y el diablo estuvieran peleando y entonces le pega el diablo y cae. Entonces, normalmente, ¿verdad? Cuando alguien está ahí en el suelo, le empieza a contar 1, 2, 3 y hasta 9, ya terminó, ¿verdad? Ya lo venció. Aclarando esto, siempre a veces traemos el concepto que la lucha entre la luz y las tinieblas es de igual a igual. Jesús no es igual al diablo, ¿eh? No es una lucha entre dos seres iguales, dos seres poderosos. Estamos hablando que hay una lucha y él ya la venció porque es el creador y lo creado. Entonces jamás lo creado va a tener victoria sobre aquel que lo creó. Entonces solamente para que quede claro. Pero en esa pequeña obra, ¿verdad? Se ve como en lugar te decía desde el 1 al 10, ahí empieza a decir 10, 9, 8, y el diablo se queda así como que esperen, se están contando mal, o sea, ¿por qué están contando así? Ya vencí, ¿por qué cuentan de esa manera? Y hay 3, 2, 1 y de repente, ¿verdad? Ha vencido y la música y todo, y se ve muy, muy padre ese momento. Y así es como pasó precisamente en la vida del Señor Jesucristo. Cuando aparentemente todo había caído, las tinieblas habían vencido, realmente Él había ganado, ¿verdad? Porque aquel que tenía que morir para el perdón de nuestros pecados, pero no solamente se iba a morir, al tercer día Él iba a resucitar y resucitó. Y desde ese momento, entonces Él ahora se convirtió en portador de vida, ¿verdad? Y esa vida ahora es la que está precisamente en nosotros. Y no solamente eso, sino también el poder de su resurrección. Entonces sorbió la muerte, le quitó el poder a la muerte jamás iba a poder reinar nuevamente, porque había reinado durante todo ese tiempo, ¿verdad? Y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Yo no sé si has visto los alacranes en alguna ocasión, ¿verdad? A mí me picó y la verdad se siente como si te clavaran así un cuchillo. Y es el aguijón, un pequeño aguijoncito, pero te clava todo el veneno y se siente horrible. Pero en eso, pero he visto cómo gente incluso juega. Hay niños que hasta lo ves jugando con alacranes, pero dices tú, ¿cómo hacen eso? Bueno, le cortan el aguijón y le quitan el poder. Bueno, esto que te estoy diciendo es que el Señor le quitó el poder al reino de la muerte, al reino de las tinieblas que trabajaban juntos. Y entonces en ese momento, ¿verdad? Es una exclamación, pues sí, hasta ¿cómo te podría decir? Un poco de burla. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde estaba tu supuesto poder? La vida te ha vencido, Cristo te ha vencido. Y si usted no entiende entonces que está del lado del ganador, entonces ¿dónde está todo esto? ¿Verdad? Y dice claramente, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Fíjate, pon mucha atención porque te voy a decir algo importante aquí. Y el poder del pecado, la ley. Fíjese, cuando Cristo empieza el nuevo pacto, entonces la ley es hecha a un lado. Y donde no hay ley, no hay pecado, ¿ok? Otra vez. Y donde no hay ley, no hay pecado. ¿Y cuál era la paga del pecado? La muerte. Así como no hay ley, no hay pecado, por lo tanto, ya no hay muerte para usted. Usted vive en la vida de Dios y si usted quiere hablar un poquito más en relación al pecado, dice que Él nos da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es que nos da el poder para permitir que su vida viva en nosotros y podamos desechar las tinieblas, así de sencillo. Y dice, terminando este texto, ¿verdad? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él ha vencido y el que venció es la vida y ahora esa vida vive en mí. Y termino con esta parte que dice el apóstol Pablo. Dice que nosotros no somos como los que no tienen esperanza, ¿ok? ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no conocen de Cristo, los que no conocen la vida. Muchas veces, por cuando todavía traemos una mentalidad religiosa, sentimos que podemos ganarnos la justicia por nuestras obras, ¿verdad? Y que si desobedecemos, fallamos o pecamos, fallamos, cerramos al blanco que decíamos que eso era lo que es pecado. En otras palabras, si usted está pecando, usted siente que va a perder, que ya perdió lo que Dios le dio. La vida le fue dada no por su sacrificio de usted,
no por sus obras perfectas, no por todo lo que haga en el aspecto religioso. Esa es la justicia propia, y por nuestra propia justicia no podemos alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero en este caso, ¿verdad? Por el sacrificio de la cruz, usted ha sido vestido de salvación y le ha sido puesto un manto de justicia. Usted ahora es justo, le fue dado la vida. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Usted no va a ver corrupción, usted no va a ver muerte, aunque muriera en lo natural, usted vivirá para siempre con Cristo, porque a eso Él vino, por eso Él resucitó al tercer día. Entonces nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Usted, aunque muera, aunque tenga familiares que han fallecido, nunca es un adiós para ellos. Aclarando esto, ¿verdad? Mucho de lo que se hace en las ofrendas y demás, decimos, pues es que a mi familiar le gustaba esto y lo otro. Termina siendo un culto a los muertos que tiene un contexto pagano. Yo no le digo que no recuerde a sus familiares. Y recuérdelos mucho más, porque nuevamente usted no tuvo una pérdida. Usted solamente les podía haber dicho hasta luego. Viene un momento, viene un tiempo, ¿verdad?, donde usted va a verlos nuevamente cara a cara. Y todos nos postraremos y adoraremos al que nos dio la vida por siempre. Y nos abrazaremos y lloraremos unos por otros, agradeciendo el sacrificio de la cruz, agradeciendo que la vida fue puesta en esa cruz para morir, pero para darse después hacia nosotros precisamente en forma de vida Zoe. Cristo nos ha dado la oportunidad de tener una esperanza. Usted no es como los que no tienen esperanza. Así que, simple y sencillamente, mi hermano, empiece a vivir esa vida. ¿Cuánto nos queda? Escuchaba una idea y me gustó, ¿verdad? Y se la quiero compartir. Y decía, ¿cuánto tienes de vida? Y yo quiero hacerle la misma pregunta, ¿cuánto tienes de vida? ¿Verdad? Y la mayoría de nosotros diríamos, bueno, nuestra edad, 30, 40, 50. Y lo que expresaba dice, no, esa es lo que ya viviste, ¿verdad? Lo que tienes de vida pudieran ser un año, un día, una semana, 10 años, 20. Entonces, si analizamos un poquito, nuestra edad representa lo que ya perdimos de vida. Y yo solamente quiero preguntarte, ¿cuánto más vas a seguir perdiendo de vida? Vive la vida, vive conforme a los principios de Dios, vive como un hijo maduro y entendido, y deja que la vida que está en ti, Cristo en ti, viva a través de ti. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó en la cruz para morir, pero se entregó para darme vida, para quitar lo corruptible, para quitar lo mortal y vestirnos de inmortalidad y de vida. Y esa vida usted la tiene que utilizar. Termino con esta parte también de que muchas veces cuando es esto de... Cuando la gente muere, alguna vez ya te lo había dicho, cuando la gente muere, los familiares lloran mucho. Y pues cuando tú empiezas a ver eso, alguna vez me mostró algunas cosas en eso el Señor. Pero principalmente tú te das cuenta que lloran no por el que se fue, lloran por ellos mismos. Lloran porque no dijeron lo que tenían que decir. No, lloran porque no pudieron decir a tiempo te perdono. No lloran porque no pudieron decir a su tiempo perdóname. Lloran porque no pudieron decir en su momento te amo y mi amor es más fuerte que mi orgullo. Y como no lo dijimos a tiempo, entonces al morir la persona quisiéramos que regresara el tiempo y poderle decir todo aquello que nosotros no pudimos hacerlo. Entonces les decía que yo siempre cuando estoy en los velorios y demás, siempre hay un texto que alguien también, un pensamiento que dice en vida, hermano, en vida, y dice, si vas a traerle flores, tráeselos cuando está vivo, ¿verdad? Cuando puede percibir los olores y demás. Una persona muerta ya no, aunque se crea, ¿verdad?, que vienen y que se comen y luego hasta que pierde el sabor, tiene muchas cosas científicas por qué pudiera pasar esa cosa, pero los muertos ya nada tienen en este mundo, dice la Escritura. Que sería fabuloso. Así que la única manera que tenemos ahora es solamente de guardarlos en nuestros corazones. Ellos no perciben los olores, los colores, pero los vivos sí. Entonces aquí la idea es que celebremos la vida y que vivamos esa vida como, si tienes que perdonar, perdona, si tienes que pedir perdón, pide perdón, si tienes que amar, ama, si tienes que odiar, deja de odiar, porque no tienes que hacerlo, porque se te está yendo el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tienes de vida? Pudiera ser un día, pudiera ser una semana, pudiera ser un año, 10, 20, los que sean, pero que sean viviéndolos en el Señor,
dejando que esa vida Zoe se manifieste en ella a través de ti, que Cristo viva a través de ti y pueda amar a todos los que están a tu alrededor. Y si no sabes cómo hacerlo, empieza a hacerlo, empieza a expresar, porque un día no vas a tener a la persona que odiaste por tanto tiempo, que dicen que del odio al amor hay solo un paso, y yo sé que sí, muchas veces cuando odiamos solamente lo que estamos diciendo es una carencia de amor o un enojo, ¿verdad? Pero quisiéramos decirle a la persona, te amo, pero es tanto nuestro orgullo, es tanto nuestra soberbia, es tanto esa ira que hay en nuestros corazones, que preferimos mejor guardárnoslos y hacer una mala cara o hacer una cosa. Pero un día va a fallecer esa persona y vamos a querer gritarle, ¿verdad? Te amo, te necesito. O vamos a quererle hacer una ofrenda para que él sepa que lo amamos, pero él ya no va a poder recibirla. Así que en vida, hermano, en vida, ame, viva, celebre la vida y viva la vida de Dios que tanto nos ha dado y que tanto le costó a él, que precisamente fue perder su vida en la cruz del Calvario. Pero no solamente se quedó ahí, Él resucitó y ahora vive, Él ha vencido. Le amamos, mi hermano, gracias por permitirnos compartir esta palabra, esperamos que haya sido de edificación, de bendición. Solamente permítame orar un momentito, por favor, si me permite un minuto más, porque quiero darle gracias a Dios por su vida y quiero pedirle a mi Dios que aunque no se lo pida, Él ya lo está haciendo, ¿verdad? Pero que Él perfeccione, dice que el que comenzó la obra también la va a perfeccionar. Y yo sé que Dios lo está perfeccionando en su propia vida. Gracias a Dios por eso. Amado Dios, la gloria y la alabanza es para ti. Gracias por cada persona que vio este mensaje y gracias por todos los que lo estarán viendo. Mi Dios, te pido que esta palabra permee sus vidas y sus corazones. Revélales la vida en el interior de cada uno. Y revélales lo que hemos aprendido hoy a través de ti, Señor, a través de tu palabra, para que realmente nos dejemos guiar por tu Espíritu. No tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, tu Espíritu nos enseña. Así que no debemos de preguntarle al pastor, ¿es bueno, es malo? Al papá, mamá. Tienes al Espíritu Santo que te ayuda, que te guía. Pídele al Espíritu Santo, guíame. Pregúntale a Él cada vez que quieres hacer algo, si eso está bien, si eso es lo que Él quiere, o si es algo que a Él no le gustaría que tú hicieras. Y si deja que su vida te guíe en cada momento, pero principalmente deja que esa vida te llene de su amor y que ese amor tú los puedas derramar con los que están vivos, que son los que lo pueden recibir. Aún así, gracias, Señor, por la vida de nuestros familiares que ya partieron, mi Dios. Yo sé que están en tu presencia. Gracias porque tú les llenas de ese amor y gracias porque tú nos diste como un regalo mientras estuvieron aquí con nosotros, mi Dios. Permítenos que no nos pase lo mismo que nos pasó con ellos, que nos quedamos con muchas cosas guardadas en nuestra mente, en nuestro corazón para expresárselos. Hicimos cosas que no quisimos y no hicimos muchas que nos hubiera gustado hacer. Pero como ya no lo podemos hacer con ellos, permítenos hacerlo con los que aún tenemos a nuestro lado, mi Dios. Gracias por ello, gracias por la vida de cada uno de los que aún están con nosotros. Permítenos disfrutar esa vida en plenitud, porque tú habitas en nosotros, Señor. Tú eres esa plenitud. Gracias. Bendigo la vida de tus hijos porque han sido bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.